Vamos a empezar el caso clínico que vamos a discutir hoy. Bien, entonces, empezaremos con, vamos a ver los alumnos. Listo. Empezamos. Bueno, vamos a ver, Chereli. Chereli, tu micro, por favor. Ya. Empieza leyendo la historia. Buenos días. Empieza leyendo la historia clínica, que también, miren, es corta, pero vamos a ver, hay mucha información en esta, aunque es corto, pero he puesto lo más saltante. ¿Ok? A ver, Chereli. Varón de 53 años de edad, natural y procedente de Lima, contador público, casado. Tiempo de enfermedad 3 meses. Paciente refiere baja de peso de 4 kilos, hiporexia, presencia de masa en hipocondrio izquierdo con dolor a la palpación. No antecedentes de importancia. Examen clínico adulto en aparente regular estado general, pálido, adenopatía cervical izquierda de aproximadamente 1 centímetro, móvil, no doloroso. Aparato respiratorio y cardiovascular sin alteraciones. Abdomen, balonamiento abdominal, se palpa masa que va desde hipocondrio izquierdo hasta hipocondrio derecho, resto sin alteraciones. Sí, ahí me he equivocado. Ahora, tú misma, Chereli, entonces, ¿qué cosa vas a comentar de ya estos datos iniciales? Bueno, creo que lo que llama la atención es la pérdida de peso, la palidez y bueno, lo más resaltante es la masa abdominal que tiene, que es Ya. bastante grande, como yo, porque va desde un hipocondrio a otro, aunque dice de izquierdo, me imagino que es de izquierdo hasta derecho. No, es hipocondrio izquierdo hasta fosa ilíaca izquierda. Ahí me he equivocado, he vuelto a poner. O sea, es todo, es una masa que va todo en mi abdomen izquierdo. Y sí es Ya. ¿Tú considerablemente necesitas grande. saber alguna otra información o con esto ya tú podrías pensar en algo? Bueno, creo que con esto puedo pensar en una esplenomegalia. Ya. O sea que esa Y masa sea un también, vaso, pero es una esplenomegalia gigante, porque es enorme el vaso. claro, Probablemente el vaso. ¿Ya? Y más o menos creo te que puedo se hacer llamaba, sospechar en base a eso. eh, bueno, creo que se llama esplenomegalia masiva, no recuerdo bien, O cuando llega a gigante. tener ese tamaño. Ajá. También el hecho de que esté pálido, confirmaría, necesitaría de un hemograma para confirmar una posible anemia. Y también la adenopatía cervical izquierda. Y bueno, es móvil, no doloroso. Me parece que podría ser indicador de que hay una inflamación, pero no es nada muy grave, creo, si es que se encuentra la enfermedad de la causa de todo esto. Y bueno, la masa, la palidez, la hiporexia y la baja de peso. Creo que son lo más resaltante aquí. Alexander, Sí, doctora, buenos días. buenos días. ¿Qué comentario me tiene? O sea, en base a esto, ¿tú podrías sospechar de alguna patología ya o no? Bueno, yo asocio el baja de peso, hiporexia,
es una esplenomegalia masiva para mí porque según como ha corregido, pasa a la fosa ilíaca, ¿no? Aparte de eso, también nos menciona, tiene un posible síndrome anémico y más que nada también me llama la atención lo que es en el hipocondrio izquierdo le duele, ¿no? Entonces para mí podría ser una anemia mieloide crónica, ¿no? Por la esplenomegalia masiva y lo que le acabo de mencionar, ¿no? La clínica. ¿Podría orientarme a eso? Entonces, Álvaro, Sí, sí, doctora. ¿qué síndromes tendrías en el paciente? Eh, bueno, se trataría de un síndrome consuntivo por la baja de peso. Ya, Eh, Creo que también tiene aparte de la baja de peso, un ganglio, o sea, puede ser asociado a síntomas B. no, síndromes. Ya, pues ya me has dicho uno, probablemente consuntivo. Habría que ver 4 kilos, bueno, consuntivo. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome te impresiona? Bueno, tendríamos que verificar el síndrome anémico. Ya anemia, porque está pálido, síndrome anémico. ¿Qué más? Y por la presencia de la masa que se extiende hasta la fosa, podría una adenomegalia. ¿Una qué? Adenomegalia, Un organomegalia. sí. Bueno. Ana, Sí, doctora, buenos días. ¿me puedes dar un ejemplo? Porque acá el paciente tiene ya no es una simple esplenomegalia, como hemos visto, creo que en algún caso, o también, ¿me puedes decir causas de esplenomegalia? Entonces, bueno, antes de eso, el diagnóstico síndrome que he considerado es el consuntivo, una baja de peso con esa masa, tengo que descartar una neoplasia, también un poco por la edad del paciente, un síndrome tumoral, porque esa masa es gigante, o sea, eso asociaría esplenomegalia gigante, y un síndrome probablemente mieloproliferativo, porque parte del vaso tiene un ganglio, y habría que examinar y, bueno, ver los exámenes siguientes para ver si también hay ganglios en otras zonas. Entonces, ya te pregunto, esplenomegalia gigante, o sea, en general, esplenomegalia, ¿en qué patología tú puedes encontrar esplenomegalia? Bueno, sí, las causas pueden ser causas infecciosas, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, o pueden ser inflamatorias, congestivas, o hematológicas, eh, Congestiva, un ejemplo de congestiva. cirrosis o trombosis. Entonces, cuando hablamos de esplenomegalia sería primero, ¿cuál es la causa más común? Las infecciosas, ¿no? O sea, reactivo a un proceso infeccioso. Por ejemplo, una brucelosis me puede dar esplenomegalia. Una tifoidea me puede dar también hepatoesplenomegalia, o sea, como parte reactiva de algún proceso infeccioso. El Epstein-Barr no suele dar, pues, o sea, más voy a asociar a infecciones de tipo bacteriana. El paludismo también es otra infecciosa que ahí definitivamente el paludismo puede darme una esplenomegalia hasta no gigante como esta, bueno, es que ahora ya no lo vemos, pero en las épocas, en los periodos pre-antibióticos, cuando no había los antibióticos entonces el paludismo pasaba al paludismo crónico, y que algunas veces solemos ver algunas veces lo vemos en los pacientes, en algunos casos que llegan, que a veces de la selva, que el paciente ha hecho paludismo, a veces viven en zonas muy alejadas y no ni se percató nada, o de repente tomó alguna penicilina, un antibiótico, pero no tan adecuado y pasa a la fase crónica.
Y en la fase crónica, después el Plasmodium se mete a los órganos y comienza a haber un crecimiento del vaso, sobre todo. Y el vaso sí se describe en esas épocas, y algunas veces lo hemos encontrado en el paludismo crónico, un vaso grande, pero no pastafosa ilíaca, ¿no? Después, otras enfermedades como el calazar que es una leishmaniasis visceral, que no se ve en el Perú, se ve en las zonas del Asia principalmente. Nosotros tenemos la leishmania, pero de tipo la cutánea, o sea, la UTA que se llama, es la leishmania, pero de tipo ya localizada en piel. No tenemos, no se ha descrito en nuestro país la forma visceral, diríamos, que se ve, que es el calazar y que se ve en otras regiones. Entonces infiltra y sí describe vasos gigantes. La brucelosis también, antes de la época de antibiótica, también hacían estas esplenomegalias gigantes. O sea, primero las infecciosas, pero la infecciosa que me dé gigante, así como que va de hipocondria hasta fosa ilíaca, es bien raro, no se suele ver. Segundo, habla de la congestiva. La congestiva, por supuesto, una hipertensión portal, y la tenemos, ¿eh? El paciente llega, el paciente cirrótico, pero tiene pues manifestaciones de la clínicas de la cirrosis, ustedes saben, las palmas hepáticas. Hay que ser acucioso en el examen físico. Entonces eso también estamos fallando, ¿no? O sea, muchos nos basamos en las pruebas de laboratorio y ya no describimos el caso del paciente, ¿no? El antecedente del alcoholismo crónico. Entonces hay manifestaciones que vamos a ver en el paciente ya cirrótico, ¿no? Y por la hipertensión portal, entonces hace pues un vaso pero congestivo. Y sí hemos visto esplenomegalias que van no tanto hasta fosa, pero puede llegar hasta la línea media del abdomen, pero lo que sí es cuando palpamos, se ve clarísimo, se palpa el vaso, el ilio, o sea, hacia el lado pegado hacia el lado izquierdo del vaso, digo el lado derecho, el ilio, se palpa clarísimo la hendidura, porque es un vaso normal, pero que ha ido creciendo, pero en forma uniforme. Segunda, patologías que pueden darme esplenomegalia, que tengo que investigar en los pacientes. El tercero son ya tumores, infiltraciones del vaso propiamente. Entonces, antes de los tumores, ¿qué tenemos? Las enfermedades metabólicas que por depósitos de mal metabolismo, de algunas sustancias, y esto la mayoría vienen por herencia. Ejemplo, el Gaucher, el síndrome de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria que viene por el falta del metabolismo de una sustancia de la mielina. Entonces estas se van a ir depositando en el vaso, en el hígado, en el corazón, ¿no? Tenemos otras, el Newman-Peak, o sea, son que son por metabolismo detenido de algún tipo de sustancias, algunas de hematopoyéticas, pero otras son de otro tipo, que al no completar su metabolismo se van quedando en intermedios y se van depositando. Todas estas tres son enfermedades del depósito, de las cuales el Gaucher es el más conocido y es el que nosotros sí lo tenemos que buscar, sobre todo en los niños o jóvenes con esplenomegalias gigantes, llamativas. Entonces, todo paciente con esplenomegalia, con pancitopenia, jóvenes que no tenemos una enfermedad importante o algo que nos explique, y solo haya esplenomegalia o haya asociado pancitopenias,
tenemos que la obligación de buscar Gaucher, y Gaucher es una patología que lamentablemente no se tiene que diagnosticar los primeros años de vida para dar tratamiento, porque cuando ya llega la adolescencia o adultez, ya estos depósitos son irreversibles, y entonces ya comienza a causar daño. Además, el Gaucher tiene varias formas de presentación, hay una forma hematológica, pero también hay una forma neurológica, entonces va a depender de que yo sepa de la enfermedad para buscarla, porque hay que hacer una prueba especial, no es buscar una enzima, que la muramidasa, que hay que, no se hace el estudio aquí en el Perú, nos apoyan unos laboratorios, justamente los que venden los productos de tratamiento, y le toman muestras y lo envían a Estados Unidos o a otras zonas para los diagnósticos. No los tenemos, lamentablemente, ni para el Fabry ni el Neumapi, no lo tenemos en el Perú. Entonces, estas patologías de depósito tenemos que considerar. Y por último tenemos las neoplasias. Entonces, las neoplasias acá tendría que ver la neoplasia propia del vaso, o sea, que infiltra solo el vaso, de ahí parte. Tenemos pues si son hematológicas, linfoma primario de vaso, por ejemplo. Estos ya son formas raras de un linfoma, ¿no? Que son variantes ya del linfoma no Hodgkin, que ustedes saben, el linfoma no Hodgkin los linfomas parten de ganglios, generalmente periféricos, y de ahí comienzan a infiltrar otras zonas, o ya como diríamos metastasiando, hasta puede llegar a médula ósea, pero ya en etapas tardías. El linfoma no es de médula ósea, como sí es la leucemia parte de médula y se extiende, el linfoma va de fuera y comienza a infiltrar la médula, si es que le infiltra, porque hay linfomas que depende del tipo de estadio, también puede comenzar a infiltrar hígado, vaso, otros órganos, pero eso es el linfoma no Hodgkin o el Hodgkin conocidos, pero hay los linfomas pues primarios o por restos en órganos donde quedan los restos de linfocitos, que son los linfomas MALT, que se llaman MALT, que probablemente no sé si les han dado la teoría, donde estas células linfocíticas que quedan como pequeños nidos en algunos órganos, por ejemplo el apéndice, el ilion, el vaso, en algunas otras, el estómago, por ejemplo, entonces causan linfomas primarios de esa zona, linfoma gástrico, puedo encontrar una masa en el ilio y también propiamente en el vaso. Y los otros tumores, ya muchos de ellos que no son hematológicos, propios del vaso. Entonces, a eso sí pueden causar vasos gigantes, ¿no? Entonces tenemos que investigar. Y del lado nuestro ya vienen los mieloproliferativos. Estos síndromes mieloproliferativos, que ustedes saben, son 4 patologías, que dentro de las cuales está la leucemia mieloide crónica, tenemos la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis esencial y la metaplasia mieloide. Entonces, estas 4 patologías, tienen un origen común y de una clona, y si afecta a la serie roja, comienza a proliferar la policitemia vera, que puede haber, la policitemia vera puede tener vasos, pero no de este tipo gigante. ¿Quiénes tienen ese vaso gigante? La leucemia mieloide crónica y la metaplasia mieloide. Y las dos yo tengo que investigar de cuáles voy a considerar. ¿Cómo hago los diagnósticos? Vamos a ver las pruebas de laboratorio, ¿no? Y en base a eso determinaremos. Acá alejo la policitemia vera, porque la policitemia vera va con poliglobulia. En cambio, acá me están diciendo que el paciente es pálido. La trombocitosis esencial no suele dar trombocitosis, o sea, incremento marcado de plaquetas, se asocia a trombosis. Hay cuadros de sangrado, pero no suele dar tampoco palidez, porque no afecta esa serie. Entonces, alejo. Si yo voy a considerar dentro de las mieloproliferativas, tendría pues que ver la leucemia mieloide crónica y la metaplasia mieloide.
pero la metaplasia mieloide es de gente más mayor, ancianos, y por frecuencia de las dos, la LMC es la más común. Entonces, yo, por ejemplo, ahí comienzo a ver cómo ya por clínica comienzo a determinar qué tipos de patologías más o menos ya voy a estar presumiendo, ¿no? Entonces, si me voy hacia la parte hematológica, entonces ya yo paso el primer punto, síndrome mieloproliferativo, que me va a dar, que es una de las características, la esplenomegalia gigante, como la tenemos en el paciente. Entonces ya he hecho mi disquisición rápidamente, alejo otras patologías, alejo pues las metabólicas, porque es por la edad del paciente, alejo las infecciosas porque el paciente no en ningún momento se describe que está con fiebre, que está con los síntomas pues de un proceso infeccioso, un proceso séptico, algo de eso. Entonces, alejo también, no aparentemente, pero siempre hay que preguntar el alcohol, porque muchas personas no creen, y en Perú ustedes saben que es sobre todo en la sierra y en la selva, eh, consumen con todo tipo de licor, ¿no? A veces uno se sorprende lo que toman, y a veces lo creen como una forma social, y no consideran el que es ya pues un problema ya de alcoholismo, y que puede llevar a la cirrosis. En el caso del paciente no se describe en algún momento, pero siempre es importante la historia clínica preguntar desde qué edad toma el alcohol, qué tipo de licor toma, si es cerveza, si es, ¿no? Entonces hay que investigar y hacer un poco más acucioso en eso, pero el paciente aparentemente, si no lo han puesto, probablemente no ha tenido importancia, y segundo que no, dentro del examen físico no encontramos pues los estigmas hepáticos, porque si fuera por una hipertensión portal, ustedes saben, ascitis, circulación colateral, ¿no? Entonces ya tendría los estigmas hepáticos, ¿no? Entonces también, por eso me aleja. Entonces, si teniendo ese vaso gigante, yo como hematólogo ya mi primera posibilidad es que tengo que descartar un mielo proliferativo crónico. Ya, si ya no es, ya yo dejo pues a los especialistas de las internistas, etcétera, para seguir el diagnóstico, pero es mi obligación investigar esta patología, ¿no? Entonces, Lidia, abre tu micro. Sí, doctora. Nidia, ya, Nidia. Sí, doctora, ¿me escucha? Ya, sí, te escucho. Entonces, ya yo he pasado en primer lugar el mielo proliferativo. ¿Qué examen de laboratorio, así muy rápido? ¿Cuál es el primer examen que le pedirías y qué esperarías encontrar? El examen de sangre completa. Un hemograma, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿tú qué esperarías encontrar si tú sospechas en leucemia amiloide crónica? ¿O no, el hemograma no te ayudaría? Bueno, encontraría la hemoglobina disminuida, el hematocrito también. ¿Alguna característica importante que tendrías que encontrar en el hemograma? Porque el hemograma es el que nos va a ayudar a presumir mi sospecha, a un poco a confirmar, diríamos, para continuar todos mis siguientes estudios. Luis Solís, ¿qué Sí, doctora, esperarías encontrar en el hemograma? en el caso de una posible leucemia amiloide crónica, habría leucocitosis. Leucocitosis, ya, pero la leucocitosis, ¿cómo sería? Bueno, sería moderada y también hay
varios estadios de granulocitos. ¿De qué? De granulocitos. Dígame, ¿ya hicieron la que hace leucemia amiloide crónica? Ya no. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, hicimos aguda. También la aguda, también podría yo considerarla, pero, y ahí voy a ver la diferencia, el vaso gigante en una leucemia aguda, no sé, sobre todo el adulto, porque los que hacen más esplenomegalia en leucemias agudas son los niños, porque más fácilmente hacen reactividad del res, ¿no? Pero en los adultos, si encuentro esplenomegalia no es pues tan masiva, tan gigante como este caso, ¿no? Y para que haya una esplenomegalia de ese tipo, de ese tamaño, es que el paciente, probablemente el crecimiento ha sido lento, o sea, este paciente no tiene 3 meses, probablemente enfermedad tiene mucho más tiempo, sino que el paciente de repente hasta 1 año, 2 años, no sé, sino que el paciente ni se ha percatado del ese crecimiento del vaso y recién cuando ya él nota pues que el abdomen está hinchado, que su pantalón no cierra, eso es importante también para saber el tiempo de enfermedad, desde cuándo, o sea, usted no ha notado que el abdomen estaba distendido, que su ropa ya no le cerraba, entonces para más o menos tener la idea del tiempo, ¿no? A veces no se percan, dicen, no, me encontré una masa recién, pero no es recién, porque si esta masa no le causa mayor problema, porque el cuadro puede ser agudo o crónico, el cuadro agudo no va a llegar a ese vaso gigante, pues, ¿no? Porque es un crecimiento, si fuera un crecimiento rápido, hay pues los síntomas fundamentalmente dolor intenso, ¿no? Y que ya llama la atención. En cambio, él no describe. Si hubiera un dolor, por supuesto puede haber un dolor discreto, un dolor tolerable, hasta que, bueno, ya él probablemente le ha sentido la masa ya antes, cuando el tamaño era menor, pero de repente no le ha dado importancia hasta que ya pues nota esa tremenda masa y el balonamiento abdominal que ya le llamó la atención. Entonces, yo tengo que investigar el mieloproliferativo crónico y el primer examen es el hemograma. Entonces, en el hemograma, yo que voy a ver si es como dice el término, leucemia mieloide crónica, mieloide serie blanca. Entonces, acá en la médula ósea va a haber una proliferación de células de leucocitos, pero los leucocitos en sus diferentes estadios de maduración, porque los leucocitos, ustedes saben, en la médula, que vamos a encontrar primero la forma más inmadura, el blasto, porque antes del blasto yo no voy a ver tendría que ya hacer otro tipo de pruebas para poder, pero en el microscopio yo empiezo a ver desde blasto. Entonces, si es una leucemia aguda, solamente voy a encontrar un tipo de célula, que son los blastos, que son las formas más inmaduras. No voy a encontrar ya maduración celular. Entonces, en cambio, estas mieloides crónicas hay maduración, solamente que toda la clona, todo está dirigido a producir, en este caso si es leucemia mieloide crónica, serie blanca. Entonces voy a encontrar lo que veo en la médula a nivel frotis periférico, o sea, encuentro blastos, encuentro de ahí sigue el mielocito, el promielocito, el metamielocito, el abastonado y el segmentado. Esa es la línea de diferenciación celular. Entonces, ustedes saben que en el hemograma no vamos a encontrar, solo encontramos segmentados y de repente bastones, si hay un proceso infeccioso, va a comenzar a salir el bastón, pero tampoco no es común. Entonces, el resto de diferenciación no lo voy a ver a nivel periférico, pero está en la médula. Una médula que yo hago una punción y lo tiño, voy a encontrar todas esas etapas de diferenciación. Pero en la leucemia mieloide crónica, todo eso, como hay una
proliferación masiva comienza a salir a nivel periférico y lo voy a revisar en el frotis periférico y eso lo tengo yo que leer, verificar. La máquina me va a sacar, se aloca ya la máquina, porque como bien dicen, va a haber una gran leucocitosis, mientras más grande es el vaso, puedo encontrar 100.000, 200.000, 300.000 leucocitos, y llenecito de estas células a nivel periférico. O sea, el hemograma nada más, en primer lugar, ya me ayuda a determinar ya mi diagnóstico presuntivo, corroborar para hacer las siguientes pruebas de laboratorio. La metaplasia mieloide, que es la patología que, como les dije, semeja a la leucemia mieloide crónica, el cuadro va a ser muy parecido, o sea, en el frotis periférico también voy a encontrar esas formas jóvenes, pero aparte, y lo más característico son las células en gota, o las células que son los, o sea, el glóbulo rojo se va a ver como una gota, que podemos verlo en varias patologías, pero es típico en la metaplasia mieloide. Y la diferenciación me va a dar la médula ósea, porque en la metaplasia mieloide, ¿cuál es su origen? La médula comienza a añadir o proliferar tejido fibroso de soporte, o sea, la médula comienza a volverse hipocelular. Y entonces decimos, ¿de dónde sale toda esa cantidad de leucocitos? Del mismo vaso. Ahí viene la diferencia. Mientras la leucemia mieloide crónica, la médula comenzó a hiperplasiarse de la serie blanca, mieloide, en la metaplasia mieloide, ¿dónde está la proliferación? El organismo se acuerda que el vaso fue el primer órgano productor de células hematopoyéticas, porque ustedes saben, las primeras semanas, después del saco vitelino, es el vaso el que comienza a producir, y más o menos hacia las 20 semanas, comienza ya la médula ósea, pero el vaso es el órgano que después ya se va va perdiendo esa función y lo va dando a la médula ósea. Pero como la médula ya en la metaplasia mieloide no produce, el órgano, el vaso se acuerda. No, yo me acuerdo que yo producí esas células y comienza a producir. Por eso en la metaplasia mieloide el vaso crece también porque ahí es donde se está produciendo todas las células. Y entonces la diferencia en el hemograma va a haber esas células en gota que tengo que buscarla, pero mi diferenciación va a ser la médula ósea. O sea, si yo hago la punción, que es el siguiente nivel de diagnóstico, en la leucemia mieloide crónica voy a ver gran proliferación y en la metaplasia mieloide no voy a encontrar células, incluso se denomina la muestra dry tap o muestra seca. Ya, punzo y trato de sacar células y no sale nada, y es un hueso duro. Eso significa pues que todo es tejido fibrótico, tejido de soporte, reticulina y todo eso. Voy a encontrar algunas células, pero no va a haber hipocélula, y además va a haber ese tejido de soporte. Entonces, en primer lugar, el hemograma es el que me va a ayudar al diagnóstico con el frotis periférico. La médula ósea para poder ver lo que ya les dije, el perfil hepático para saber pues si tiene un compromiso de la función, la eco, si es más fácil, por supuesto que yo puedo hacer hasta resonancia magnética, pero la ecografía abdominal, ¿cuál es la importancia de la eco? Que es una prueba rápida de hacer, o sea, en una emergencia, tengo que preparar al paciente para la tomografía, sacarle cita, hasta porque el equipo es más sofisticado. En la eco, lo llevo, e incluso ahora la tendencia, se está haciendo ecografías para mucho, las resonancias están mejorando, las resoluciones de los equipos, y hasta muchos, los mismos especialistas, si es el gastroenterólogo, mi gastroenterólogo hace su ecografía, ¿no? Entonces las máquinas incluso ahora están muy portátiles, incluso nosotros los hematólogos en varios países hasta hacen las ecografías articulares para buscar sinovitis. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy llevando un curso de ecografía
para el que no es pues radiólogo. ¿Para qué? Precisamente para que nos liberen a los radiólogos, que muchas veces ellos no quieren hacerlo, salvo algunas ecografías abdominales, pero el resto no lo hacen, ¿no? Entonces ahora la ecografía cumple es una prueba rápida de hacer, y aquí lo que me interesa es ver y verificar si es el vaso y el tamaño del vaso, y también me va a dar características de la textura del vaso, si el vaso ha crecido uniformemente o si encuentro masas, nódulos, ya si encuentro nódulos, masas, y también la eco hay un área donde puedo hacer el flujo vascular para saber si es vascularizado ese tejido. Entonces puedo yo también determinar rápidamente si se trata de tumores propios del vaso. Entonces la eco es una prueba importante. El mielograma, que ya les dije, lo vamos a hablar más tarde. La deshidrogenasa láctica va a estar pues disparada, porque ustedes saben que la deshidrogenasa láctica es una enzima, ya le dijimos, intracelular, y que indica pues proliferación y destrucción celular. Lo vemos desde la anemia megaloblástica, en formas benignas, cuando ya está por la destrucción hay una eritropoiesis ineficaz en las megaloblásticas, pero no van a estar tan alto, y hasta en las neoplasias de gran producción, por ejemplo en la leucemia va a estar aumentada, los linfomas aumentados, y en las leucemias tipo crónicas también por la gran proliferación celular. La citometría de flujo, que definitivamente me va a dar ya el diagnóstico más fino, vamos a verlo, y la citogenética, porque acá hay una alteración muy llamativa que lo veremos más adelante. Entonces, voy al hemograma. A ver, Ana, Sí, doctora. ya, coméntame este hemograma. A ver. A ver, el volumen corticular está dentro de lo normal. Las plaquetas están disminuidas, los segmentados. No, mira, bueno, es que acá se van a equivocar un poquito porque está en la nomenclatura internacional. Entonces, siempre cuando ustedes leen en un hemograma, ustedes tienen que empezar tienen que tener un orden para revisar. Entonces empiezan, hemoglobina, el hematocrito está en 33%, y la hemoglobina está en 11%. ¿Cuánto tiene que tener de hemoglobina un hombre de 50 y tantos años? ¿Cuánto tiene que tener, Ana? Mínimo. Por lo menos 13, 14. Y ya lo hemos dicho al inicio, 14. Entonces, si él tiene 11, yo digo, bueno, tiene una anemia, diríamos, leve. O sea, tiene anemia, en primer lugar. Los reticulocitos, ¿qué te indican los reticulocitos, Ana? O alguno sabe, ¿por qué me interesan los reticulocitos? Son glóbulos rojos que no están desarrollados, inmaduros. Inmaduro, ya. ¿Pero qué te indica? ¿Para qué hago los reticulocitos en mis pruebas? Para saber si la médula ósea está, cuánto está produciendo de eritrocitos. Para saber si la médula produce, pues, o no. Y acá los reti02, ¿qué te parecen? ¿Están normales? No, están disminuidos. Lo normal creo que es 0.5. Claro, o sea, los retis, aunque yo tengo que corregir estos retis con el hematocrito, me va a salir mucho más bajo. Entonces me dice que es una
no está produciendo la médula. Entonces me voy a ir hay un daño en la médula. Ya. Los hematíes es el número de la masa, el número de glóbulos rojos que hay. Sale 3.900 por microlitros, equivale a 3.900.000 hematíes. Normalmente el hombre tiene que tener 5 millones de hematíes. Y esto va a la par de la baja pues, que hay del hematocrito. Eso asocia con la anemia. Es una anemia que no se está produciendo. Aquí no está produciéndose sangre. A diferencia, y aquí me va a ayudar en la anemia hemolítica, porque la anemia hemolítica también puede encontrar esplenomegalia, pero no pues de la gigante. Y aquí yo que encontraría en la anemia hemolítica reticulocitosis, encontraría 10, 20%, 30% de reticulocitos. Acá no, acá es una médula que está frenada, en su serie roja. Me voy a los leucocitos y este de 110 es 110.000. Voy a tener que cambiar esto a las próximas porque estos son los valores ya internacionales que se están utilizando hace muchísimos años en el mundo. Lo que pasa es que en el Perú todavía los patólogos, los clínicos, no se han interesado en actualizar la nomenclatura. Entonces, en nuestros laboratorios nosotros seguimos, o sea, sale así y lo cambiamos a nuestra nomenclatura. Entonces, los leucocitos son 110.000, es una coma por milímetro, o sea, hay una gran leucocitosis. El volumen corpuscular está en 84, es un rango normal, y la relación, que es la constante corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, está en rango normal también. Y las plaquetas están en 860.000. Ana, ¿cuánto es el valor máximo de plaquetas? Normalmente. Va de 150.000 a 450.000. Claro, ya, entonces está aumentado. O sea, hay una trombocitosis también. Y lo que vemos aquí es que normalmente en un hemograma solo encontramos segmentados, linfocitos, algunos monos, y como les dije, podría haber abastonados, pero miren acá lo que hay. En 100 leucocitos, y eso yo lo hago en mi frotis, porque esto ya la máquina no me va a sacar, la máquina, los equipos automatizados, me van a sacar células atípicas. No me va a determinar el mielocito, el promielocito, no. Entonces, esto cuando el tecnólogo saca esta máquina y que la misma máquina, saca el informe de la máquina y la misma máquina me va a comenzar a hacer una alarma por esa cantidad de leucocitos que tiene, entonces nos envían la lámina para que nosotros lo revisemos. Y aquí en 100 leucocitos he encontrado el 37% de segmentados, el linfocitos 4, mono 1, abastonados 19, es el porcentaje. Pero miren, juveniles, que son los metamielocitos, mielocitos, 10%, basófilos, que generalmente no hay en frotis periférico, he encontrado 3, promielocitos, 8, blastos, 5%. O sea, todo lo que es la diferenciación de la serie mieloide o serie blanca está acá. Si yo pensara en una leucemia aguda, que también me puede dar esa gran leucocitosis, solamente encontraría de repente algunos segmentados y blastos me indica 90%, por ejemplo, 95%, o sea, en la leucemia aguda no hay diferenciación, esa es vuelvo a hacer la diferencia. En la leucemia aguda lo que encuentro es la gran proliferación de blastos. En cambio, en las crónicas voy a ver diferenciación, voy a ver, formas maduras, solamente que incrementadas porque la clona es la que está hiperplaseada. Entonces aquí ven segmentados, monocitos, abastonados, juveniles, mielocitos, bastones, y eso me tiene que llamar la atención. Y aquí lo vemos, este es un frotis periférico, no del paciente, pero ese traído de una. Normalmente yo en un campo
solamente tengo que, a veces no encuentro serie blanca. Voy a ver estas cosas redondas que ustedes ven ahí unidas de color rosado, medio, bueno, anaranjado. Todos estos son los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Y eso es lo que se ve más en los frotices periféricos, y en forma aislada puedo encontrar un segmentado, que es acá, que está abajo a la derecha. Pero miren, en este frotis yo encuentro gran cantidad de células. Todas estas son series blancas, serie mieloide de los leucocitos, sino que encuentro desde lo más bajo, por ejemplo este del centro, que tiene estos granulitos, es un promielocito. Igual acá el otro abajo tiene hasta nucleolos, ustedes están viendo nucleolos prominentes, y tienen esos tremendos gránulos, son los promielocitos. Al lado derecho, abajo, un poquito abajo, ven esta célula, ven una célula grande con un núcleo que se está ya lobulando. Este es el metamielocito, es el previo al bastón. Y veo algunos segmentados ya normales, y para el lado izquierdo, pegado a este promielocito, veo es un mielocito, y arriba a la izquierda, bien pegado arriba, ustedes ven es el metamielocito también. Entonces veo formas que son, que no deberían estar en el frotis periférico. Entonces esto va más a que sea una leucemia mieloide crónica, que es lo que sospechaba, pero de todas maneras, ya les dije, la metaplasia mieloide tengo que considerarla, ¿no? Aunque por la edad, como les digo, más sospecha es esta, de LMC. Aquí tenemos otro, miren, todos estos son frotices periféricos, y encuentran células, bastantes células, toda esta serie blanca, serie mieloide, pero acá, por ejemplo, esta célula gruesa, negra, y realmente es un basófilo, y abajito acá, abajo de este es un blasto. O sea, tiene varias formas. Entonces yo tengo que hacer la cuantificación, cuántos mielocitos, metamielocitos, hasta completar 100 leucos, y de ahí ya saco mi porcentaje. Entonces acá definitivamente tengo gran cantidad de serie blanca. Entonces mi sospecha más fuerte con ese vaso gigante es una leucemia mieloide crónica. Miren, esta es otra. Incluso los glóbulos rojos están unidos, y eso no es característico de la leucemia mieloide crónica, el famoso rouleaus, o sea, el apilamiento de los glóbulos rojos unos con otros, como si fueran unas monedas uno tras otro. Es el rouleau, que se ve más en el mieloma múltiple, pero lo podemos ver en varias patologías. Me indica que hay un aumento de inmunoglobulinas, que son las que van a condicionar que los glóbulos rojos se adhieran. Y vemos, miren, imagínense toda la cantidad, todo eso es serie blanca, serie mieloide, diferentes estadios. Hay mielocitos, hay promielo, por ejemplo este de abajo que tiene estos gránulos gruesos, promielocito. Y entonces mi sospecha fuerte es una leucemia mieloide crónica. Este es ya un frotis a nivel ya más, a menor aumento. Miren la cantidad de células. Normalmente en un frotis así panorámico voy a ver uno o dos segmentados, es lo único que veo. Y en cambio en este, imagínense la gran proliferación de células. Entonces, depende también de la carga tumoral, puede ser tan grande que va a ser un problema. En la médula ósea yo encuentro pues lo mismo, una gran hipercelularidad. Entonces yo aquí le describe marcada hipercelularidad con una relación mieloeritroide 20:1. Normalmente la diferenciación, la relación es de 3:1. O sea, siempre la serie mieloide en la médula ósea, hablo de la serie blanca, leucocitaria, es mayor, es 3 veces más que la serie roja. A diferencia de la periferia, en la periferia ustedes ven que es más serie roja que serie blanca o leucocitaria. Acá, entonces me llama la atención aquí que hay una gran celularidad de la serie mieloide. Y la fórmula, miren, mieloblastos, promielos, mielocitos, juveniles, basiliformes, habla del bastón, del segmentado, el eosinófilos, basófilos,
Y también puede encontrar eritroblastos, porque incluso en el periférico de repente puede encontrar algunos glóbulos rojos con núcleo, porque como se hiperplasia totalmente, de repente también sale algunas formas inmaduras de las otras células. Y los megacariocitos levemente aumentados y de aspecto normal. Entonces, la médula me confirma lo mismo que el frotis periférico. Incluso a veces ya no hacemos médula ósea, salvo para hacer el estudio de la citometría de flujo, pero y hacer el cariotipo también, aunque esos también se pueden hacer a nivel periférico porque hay gran proliferación celular. No necesariamente voy a punzar la médula, ¿no? Pero porque me va a salir igual el otro. Pero, ¿cuál es la finalidad? De diferenciarlo de la metaplasia mieloide. Entonces, acá hay una gran hipercelularidad, entonces me va hacia leucemia mieloide crónica, a diferencia de la metaplasia, que ya les dije, no encontraría hipercelularidad, sería hipocelular, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayuda. Otras pruebas, glucosa, rango normal, las proteínas totales normales, las bilirrubinas normales, siempre hago un perfil de coagulación, digo un perfil hepático y los basales, ¿no? Porque de todas, para los quimioterápicos que voy a utilizar. Miren, la deshidrogenasa láctica está altísima en 1200, y la ecografía, aparte de la espromegalia, también encontró hepatomegalia. También podríamos encontrarlo por la proliferación celular que hay. ¿Y qué exámenes faltarían para corroborar el diagnóstico? Entonces acá hay dos pruebas, la identificación del cromosoma Filadelfia, o sea, como este es un trastorno clonal, el cromosoma Filadelfia, o sea, hago un estudio de cariotipo, que es el estudio de la citogenética. Entonces, a ver, de ustedes, los participantes, ¿qué es el cromosoma Filadelfia? A ver, ¿quién levanta la mano? Chicos, el examen es el sábado. Se van a matar estudiando ¿qué? Desde un día antes. Cromosoma Filadelfia. A ver, Álvaro. Álvaro. Doctora, sería la translocación 922 que se da. La translocación del cromosoma 9 con el 22. Claro. Entonces, y eso, la translocación, representa a nivel molecular el BCR-ABL, que es el responsable, este BCR-ABL, que lo vamos a ver en un ratito, el responsable, esto se hace por estudio PCR o estudio molecular, es el responsable de la proliferación celular. Y, bueno, lo veremos en un rato eso. ¿En qué fase se encuentra el paciente? En la fase crónica. Entonces, en la leucemia mieloide crónica hay tres fases. La fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. O sea, el paciente, esta es la historia natural del paciente con leucemia mieloide crónica si no recibe tratamiento. Si solamente seguimos la historia natural de la enfermedad, y por supuesto que aquellos que reciben tratamiento también podrían virar a leucemia aguda, pero el tiempo de progresión es más lento. Pero acá vemos que si lo dejo en historia sin darle ningún tratamiento, este paciente se va a morir en leucemia aguda. O sea, el MC en algún momento del transcurso de los años vira hacia leucemia aguda y muere. Entonces tenemos la fase crónica, 5 a 6 años. El paciente está en la fase crónica. ¿Y cómo se imagínense? O sea, lo describe tiempo de enfermedad 3 meses, pero no es 3 meses, pues tiene años el paciente. ¿Y cómo sé que es crónica? Por la diferenciación. O sea,
En la fase crónica tiene todas esas, tiene, digo, segmentados, metamielocitos, mielocitos. No encuentro, si encuentro blastos, pues, ocasional, podría encontrarlo, pero 1%, o no lo encuentro. Entonces, la fase crónica. Yo le doy el tratamiento al paciente y vamos a ver que todo va a revertir. El vaso disminuye notablemente, eso es lo más importante y lo que también me indica que el tratamiento está siendo efectivo. A la par que bajan los leucocitos, el vaso está retrayendo. Incluso se vuelve ya el tamaño normal. Pero llega un momento en el que yo le estoy dando el tratamiento y comienza nuevamente el vaso a crecer y empieza la acelerada. O sea, la acelerada es probable, si este paciente, imagínense, ya está ya varios años, le voy a dar su tratamiento, que veremos qué, y de repente él comienza a ya no responder. La anemia incluso mejora en la fase crónica cuando hay tratamiento, pero de repente llega un momento en que no responde. Y comienza a encontrar que en el hemograma ya hay variación, ya comienza a aparecer mayor cantidad de blastos, pero no en rango de leucemia aguda. Ustedes que leucemia aguda, tengo que encontrar el 30% de blastos, mínimo, o más, pues encuentro, ¿no? Acá ya empiezo 5%, 10%, 15% de blastos. Entonces digo, y ya no me está respondiendo al tratamiento y otra vez está creciendo el vaso. Uy, estoy acelerada, la fase acelerada. Y pasa, después de unos meses, a la forma blástica, que ya es una leucemia aguda. Muchos de estos pacientes, a veces yo no los detecto en la fase crónica. De repente este señor no quiso ir al hospital, vive lejos, qué sé yo, y lo encuentro ya en la fase aguda, en la blástica. Entonces yo digo, ¿cómo puedo diferenciar si fue una LMC que pasó a fase aguda? El cromosoma Filadelfia. No todas las leucemias agudas, sí hay que hacerle el cromosoma Filadelfia a todas las agudas, pero la gran mayoría son negativas. Hay algunas que sale positiva la prueba y sí, entonces tengo que indagar, de repente fue una leucemia mieloide crónica, pero que ya la encontré yo en la fase blástica, ¿no? Entonces, ¿él en qué fase está? En la fase crónica. Eso es importante también determinar. Esto es lo del cromosoma Filadelfia, que probablemente no sé si ya les han dado la clase, pero si se lo dan, tienen que el colega decirle, o la doctora, no sé quién le toca, el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Antes de eso, este es el estudio del cariotipo. Entonces, sino que ahora ya hacemos estudios moleculares, porque en algunos casos, este es el estudio ya, o sea, lo físico, diríamos, en la representación del intercambio de material genético entre el cromosoma 9 y el 22, se va a representar en este cariotipo en forma física. Como ustedes están viendo en este gráfico, acá tenemos el cromosoma 9 y el 22, parte del cromosoma 9, acá hay la ruptura es el ABL, esta parte no sé si estoy yo con el puntero, viéndose, es la parte justo de abajo, en rojo, tiene una raya roja, esa fracción del cromosoma 9 va a pasar al cromosoma 22, acá está en el brazo largo del cromosoma 22, están viendo el lado derecho, pasó acá a este lado, y el cromosoma 22, que es más pequeño, hay una fracción que justo en la ruptura es el BCR, esa otra fracción que está con rayas, con rayitas, va a pasar al cromosoma 9. Y entonces ustedes ven el cromosoma 9 más grande y el cromosoma 22 más pequeño. Entonces, en el cromosoma 9 va a haber la fusión del BCR-ABL, que es la proteína de fusión, que es la responsable del problema, porque activa la tirosina quinasa, que es la que estimula a la serie mieloide para que se reproduzca. Entonces, este BCR-ABL va a ser el responsable de la actividad de la tirosina quinasa, o sea, y los medicamentos, los que han salido ya y que controlan, es bloquear esta tirosina quinasa, esta producción de esta enzima, que es la que hace que en la médula prolifere la serie mieloide. Entonces, al bloquear esta tirosina quinasa, bloqueo la reproducción, la clona,
y por tanto la clínica es notablemente ya baja, mejora. Esto de acá se representa en el cariotipo. Y ustedes van a ver acá el cromosoma 22 son pares, ¿no? Uno con otro se van juntando. Y creo que ustedes lo han hecho, todos hacemos en genética cómo se cultivan estas células, después se toma foto y luego como jugando vamos uniendo los cromosomas, los pares, y ustedes van a ver el cromosoma de acá el 22 está más grande que su par, porque ha recibido parte del cromosoma 22, y aquí tienen abajo el cromosoma 22, lo ven chiquitito. Entonces, cuando el genetista ve hace esta prueba, va a decir, presencia de cromosoma Filadelfia positivo. Pero, ¿qué pasa? Esto es la representación física, o sea, cuando sí se puede ver, pero hay muchos puntos de unión, de intercambio de material genético, que, como acá se ve, el más común es este, pero si el material, la ruptura es de repente más arriba en otros puntos, el intercambio genético se da y de repente el cromosoma no cambia de tamaño, es el mismo tamaño, porque cuando yo hago el estudio de esto, lo vamos a ver por la diferencia del tamaño, pero de repente hay el intercambio genético, pero el tamaño no varió. Entonces puedo yo decir cromosoma Filadelfia negativo, y en realidad no lo es, sino que ahora por eso se hace el estudio molecular mejor del BCR-ABL, que es el que me va a decir realmente si está presente, porque yo tengo que encontrar ese BCR-ABL. Y ese BCR-ABL también, que es por un estudio molecular, tiene que disminuir cuando doy el tratamiento. Esa es parte también de el seguimiento. Si yo estoy empezando un tratamiento a los 6 meses, tengo que hacer el estudio del BCR-ABL. Si está aumentado, significa que el tratamiento no está dando resultado, porque ese es control de la clona, ¿no? Y tengo la obligación de cambiar en los tratamientos, ¿no? Entonces, acá ven el BCR-ABL, lo que les comentaba, que es una proteína de fusión. Lo que hace pues es estimular la producción de la tirosina quinasa. Y ustedes están viendo el imatinib, que es el medicamento, que son tiroquinasas, que prácticamente ha mejorado notablemente la clínica, la evolución y la sobrevida de los pacientes, porque ayuda a controlar tremendamente la clona, bloquea la tirosina quinasa. O sea, acá bloquea esta parte para que esta tirosina quinasa ya no actúe, ¿no? Y entonces controlamos la clona. Entonces, actualmente eso no lo hacía, por ejemplo, la hidroxiurea, claro, disminuía y nos ayuda a disminuir, pues un quimioterápico nos ayuda a disminuir, muchos años usamos la hidroxiurea, pero no borra o no disminuye este BCR-ABL, ¿no? En cambio, el imatinib sí, y los otros, porque el imatinib es la primera línea y hay que evaluar los siguientes tratamientos, ¿no? Entonces, este paciente al final es una leucemia mieloide crónica, que en la fase crónica, y ¿cuál es el tratamiento? El inicio del imatinib. O sea, va a empezar el imatinib, y en tabletas, que también esa es otra manera de controlar, o sea, es fácil de utilizarse, no hay que aplicar ninguna endovenosa, y a los 6 meses, bueno, se va a observar de que el paciente tiene que mejorar, ¿no? Al disminuir los leucocitos, va a ir disminuyendo el vaso, y voy a observar al paciente. Y a los 6 meses más o menos le tengo que hacer esta prueba BCR-ABL. Hay pacientes que nosotros ya lo tenemos 1 año, 2 años, 3 años con el imatinib, y sí, el BCR-ABL debe estar menos del 1%, algunos que 0.000 indica pues que el tratamiento está muy adecuado.
pero si comenzó a ver 2%, 5%, hemos tenido hace poco una paciente que le hicimos el BCRA-ABL, ya la señora lleva como 2 años de tratamiento con el imatinib y sale 20%. Esa paciente ya tiene que pasar al segundo esquema, que es el dasatinib. Y así, cada vez hay otros tratamientos que van cada vez mejorándose los esquemas de manejo. Y si el paciente es joven, menor de 40 años, lo ideal es que estos pacientes vayan, aunque los quimioterápicos han mejorado contra las clonas, estos pacientes, si son muy jóvenes, porque podemos tener el MC, nuestro paciente más joven que tuvimos con leucemia mieloide crónica fue una jovencita de 15 años de edad, ya murió la paciente, fue hace muchísimos años donde no teníamos todavía los accesos a estos tratamientos. Mientras más joven, el pronóstico por supuesto no es bueno, porque de todas maneras, como están viendo, en la evolución de la enfermedad en 6 años, 8 años, algunos quizás en 10 años pasan a las siguientes fases. No sabemos, por supuesto que estos tratamientos han mejorado en controlar estas clonas, pero no sabemos cuál es la evolución. Ese paciente es mientras más joven, lo único que le queda es el trasplante. Deben ir al trasplante médula ósea porque definitivamente por la temprana edad de presentación tiene más riesgo pues de irse hacia el viraje a una leucemia aguda. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Lean chicos, porque... A ver, Fabricio, habla. Sí, doctora, buenos días. Sí, con respecto a la esplenomegalia masiva, entonces podemos encontrar que este paciente se puede encontrar desde su fase crónica de la leucemia mieloide crónica hasta su crisis blástica, o va en remisión. No, o sea, si el paciente comienza a recibir ya el imatinib, el tratamiento, comienza a bajar los leucocitos, el vaso va a comenzar a disminuir de tamaño. Y se van a sorprender, porque estos vasos tan gigantes uno dice, uy, pero ¿cómo ya disminuye el tamaño? De repente no totalmente vuelva a la normalidad, pero sí yo puedo encontrarlo después 2 traveses de dedo debajo del reborde costal izquierdo. O sea, eso va a la par y es un signo también de respuesta al tratamiento. O sea, lo que esperamos acá es que dándole el imatinib al paciente, todo reduzca. Y al reducir la carga, también en la médula, controlar que ya no produce tanta serie mieloide, va a comenzar a aumentar la hemoglobina. O sea, eso también es otra cosa, la anemia mejora, incluso sus parámetros. Tenemos pacientes, tenemos varios, en nuestro hospital tendremos unos 10 pacientes con LMC en tratamiento. Y todos son ambulatorios, de diferentes edades, pero acá también hay que ver hay que sentarse a conversar con el paciente. Y aquí es la importancia también de que el paciente tiene que tomar la medicación. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene creo 30 años, no necesariamente la leucemia mieloide crónica va con vaso gigante, ¿ya? Eso es otra cosa. Yo les he puesto este caso porque es el característico, pero puede tener una esplenomegalia moderada, diríamos, puede estar solo a 2, 3 traveses debajo del reborde o en la parte media del abdomen, ¿no? Entonces, mientras menos grande también es el vaso, más rápido, diríamos, desaparece con el tratamiento. Pero tengo un paciente que como no tiene mayor sintomatología, tiene 30 años, incluso vive en las provincias, es bien dejado el paciente y se desapareció 1 año. Por la pandemia también muchos de ellos no han venido. Y nada más, y le pregunto, ¿y tus síntomas, alguna molestia? No, nada, doctora, ¿no? Entonces, hay muchas variantes, o sea, no espere, esta es la forma típica de la LMC, pero hay otras formas que no son así, que puede tener 12.000 leucocitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estudio que hay que hacer? Hay que hacer el estudio de cariotipo, o sea, cuando yo tengo dudas, sospechas, entonces mando el estudio del cariotipo y hago el BCR-ABL. Entonces, para poder tener la seguridad de que no sea estas patologías, ¿no? Ahora, en relación a la metaplasia mieloide, el cromosoma Filadelfia es negativo.
es otra cosa. O sea, acá ya me dice, clínicamente la edad es mayor, la médula es una médula seca, la metaplasia mieloide, o la mielofibrosis que le llaman, es una patología más difícil de tratar, porque y en Perú no hay tratamientos para la mieloide. Usamos hidroxiuria cuando hacen leucocitosis llamativa, ¿no? Vamos a usar hidroxiuria, ¿no? Imatinib no está para la metaplasia mieloide, ¿no? O sea, porque tiene otra fisiopatología, es una patología muy compleja. Nosotros vamos a empezar un protocolo de investigación con una molécula para mielofibrosis, porque tenemos mielofibrosis en pacientes también jóvenes, ¿no? No es lo común, pero sí podemos tener, y en Perú no hay nada, hay solo aprobado un medicamento en la FDA que es carísima, lo usan los países de primer mundo, pero ahora vamos a empezar una molécula similar, entonces en un protocolo de Roche que estamos por empezar. Pero la patología también no es muy común. Comparada a las dos no son frecuentes, pero la LMS es más frecuente. Por ejemplo, ya tenemos 10 pacientes nosotros, y mielofibrosis creo que tendremos 1. Entonces, hay diferencias. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, las otras patologías, ya, bueno, la policitemia vera, hay lo que encuentran, pues, hemoglobinas elevadas, y la trombocitosis es las plaquetas, pues, están más de 1 millón. Acá también, en la leucemia amiloide crónica, también podría tener, tiene trombocitosis este paciente, pero no en el rango, pues, de altísimo que pueda causarme problemas, y eso también baja con el tratamiento en este caso, el imatinib, ¿no? Entonces, recuerden siempre, ¿no? Vasos gigantes, lo primero es el MC. O sea, la patología, diríamos casi en el Perú, digo, en el actual, en este tiempo, que es vaso gigante, es leucemia amiloide crónica en primer lugar. Y si es persona ya mayor, de 70 años para arriba, metaplasia amiloide. Eso sí, definitivamente tienen que investigar. Y bueno, si no es, ya dejamos para otras cosas más raras, pero sí, por frecuencia son las más comunes. Bueno, ustedes son parte del grupo 6, ¿no? Ya hablando de otra cosa, porque ya hasta aquí hemos quedado en la práctica. El grupo 6 creo que fueron los que hicieron el seminario. Si no, creo que son, ¿no? No sé, a ver, por favor, dígame que sí o no. Alguno, a ver si puede hablar. Bendezú, García. No, grupo 5. No, pero somos 4 y 5. 4 y 5. Ah, no, el grupo. Ya. Entonces, como ya no vamos a ver, por favor, díganles al grupo 6 que hicieron el seminario, que tienen que hacer, ya no va a haber tiempo porque ya estamos, pero hay un seminario que yo le envié al doctor Carrasco dos historias clínicas. Entonces, la segunda historia clínica lo tienen que hacer ellos en PowerPoint, exponer, y ya no va a haber tiempo para exponerlo, entonces me lo tienen que enviar, porque si no los voy a desaprobar en el seminario. O sea, el seminario lo hicieron tan mal que no, yo ahorita me da pena, pero la nota va a ser desaprobada. Así que si no quieren desaprobar y por lo menos tener una nota aprobada, que no va a ser tampoco tan alta, que hagan ese seminario y me lo envíen. Y miren, ya estamos a puertas porque el doctor Carrasco, ya a más tarde el lunes nos está pidiendo las notas. Entonces, comuniquen a sus compañeros porque lamentablemente, si no me lo envía, ese seminario va a ser jalado. Y bueno, y revisaré lo de todo el resto de ustedes para ver cómo han respondido. Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Nos encontramos a las 11 de la mañana. Chicos, Doctora, recuerden. Sí, doctora, tengo una pregunta. ya, dime. Usted mencionó que la leucemia aguda, teníamos que hacer el examen de el citogenético también para ver el cromosoma Filadelfia, ¿no? Si le encontramos positivo, estaríamos hablando de una amiloide crónica. Mi duda es, ¿estamos hablando que está en la fase blástica?
claro, algunos pacientes, como les comenté, si tienen el cromosoma Filadelfia positivo, nos da la sospecha que el paciente ha sido una LMC que ha pasado desapercibida porque, claro, o sea, yo pongo periodos de tiempo, ¿no? Decimos, la fase crónica puede estar hasta 6 años, supongamos, ¿no? Pero de repente no necesariamente, de repente en el paciente es más, diríamos, más agresivo en la enfermedad y en un año de la fase crónica pasó a blástica. O sea, cada paciente es diferente, pero el promedio es que la fase crónica más o menos sea unos 6 años, o pongámosle 5 años, promedio. Pero algunos pacientes, como les digo, no hay pacientes que no tienen vasos gigantes, tienen un vaso crecido, pero ni se percatan, son descuidados, tienen una anemia leve, nunca nunca se han hecho una prueba de laboratorio, y todo, y pasa desapercibida. Y entonces eso hace que pasa el tiempo y ya hacen síntomas ustedes saben que la leucemia aguda, pues la sintomatología, por eso el término agudo, pacientes que vienen con anemias severas, vienen sangrando, con fiebre, ¿no? Entonces el cuadro de la leucemia aguda en un mes lo mata al paciente. Yo tengo ahorita, ha llegado una paciente, una jovencita que han transferido tiene 16 años, han transferido del Cusco por una anemia severa, ha llegado con 1.8 de hemoglobina, la chiquita. Yo no sé cómo está, imagínense, ha sobrevivido, y del Cusco ya venía ya tenía un mes comenzó a hacer un sangrado, gingivorragia, o sea, así, ¿no? O sea, el cuadro de la leucemia aguda es así, hace gingivorragia, una palidez, el colega le hizo el aspirado y lo puso leucemia aguda, y por las características, porque ahora hay que hacer citometría de flujo a todo el mundo, ya no es como antes, que nosotros por morfología en microscopio, pues eso también se ha perdido. Los hematólogos, bueno, nosotros sí tuvimos un gran profesor, el doctor Quesada, que ha sido el que prácticamente inició la hematología. Logramos tenerlo en nuestros años de residentado. El Quesada, diríamos, yo digo, es un monstruo en lectura del microscopio. Entonces, eso también se ha perdido, ¿no? O sea, el hecho de sentarnos y los nuevos hematólogos ya no revisan médulas óseas, ya se dedican más no, quimioterapia, hay que darle este esquema, lo otro, ¿no? Eso nosotros, por ejemplo, en los 2 de mayo, no, nosotros hacemos que el residente tiene que sentarse a revisar sus propias láminas, sus frotices periféricos, toma la lámina, tómale del dedo, tíñelo, revísalo. Porque esa es la ventaja del hematólogo, ¿no? El hematólogo ve la médula, ve el frotis, eso no lo ve el internista, por eso es que muchos colegas también, internistas, pueden hacer cardiología, pueden hacer gastro, les gusta infectología, pero hematología no les gusta, porque tienen la debilidad, pues que les falta la parte del laboratorio, que nosotros sí lo hacemos, ¿no? Entonces un mix somos nosotros, y eso es valioso, y eso es un punto también a favor de la hematología. Entonces, justamente por eso es que es importante que leamos, ¿no? Revisemos, ¿no? Ahora, otra cosa, el paciente también hay que hacerle ese es otro gran problema, el monitoreo. Por ejemplo, estos pacientes si está en la fase crónica, él debe, inicialmente, cuando empieza el tratamiento, incluso tenemos que hacerle los controles mensualmente, para darle la medicación y también para revisar si el nivel de leucocitos está cayendo. Y si es que continúa en fase crónica, porque nos da mucha pena que cuando ya llega el paciente a su control, le hacemos el hemograma y comenzamos, ya empezó, tiene 20% de blastos, ya nos preocupamos, este paciente va a virar. Y al poco tiempo viran, ¿no? Les comentaba esa paciente que ahorita tenemos, la chiquita ha llegado con 1.8 y es una leucemia promielocítica aguda. Entonces, la leucemia aguda es aparatosa. Ese paciente, y las promielocíticas, como les habrán puesto en la clase, son las que hacen coagulopatía, hacen un CID y mueren.
Y estamos preocupados porque esta chiquita está sangrando, ha llegado con 5.000 plaquetas, promielocítica, lamentablemente ahorita no podemos tratar, por la pandemia también nos han quitado no estamos teniendo quimioterápicos por los presupuestos, nos han quitado hacia COVID, entonces estamos insistiendo en transferirla urgente, porque la promielocítica dentro de las leucemias mieloides es la que puede curar, es la única. El pronóstico de leucemias mieloides agudas es malo. La leucemia linfoide aguda sí hay una sospecha, posibilidad de cura, pero las mieloides, yo diría casi 100% mueren, pero la promielocítica puede curar, es de la única, diríamos, pero el gran problema de la promielocítica es que el paciente puede, mientras empiece ese tratamiento y responda, puede hacer una coagulopatía, un CID y se muere. O sea, yo he visto fines de semana, llega un paciente el sábado y llegamos el lunes, murió desangrado porque hacen coágulo, un CID. Ese es el gran problema de las promielocíticas. Entonces, es diferente la aguda, que es aparatosa y tengo que obligado ya a hacer todo rapidísimo y enviarla a un hospital para quimioterapia, que el crónico. Bueno, el crónico puede estar caminando tranquilo y precisamente por eso es que hay muchos pacientes que no le prestan atención hasta que ya pues lamentablemente comienza el viraje. Entonces es diferente la crónica, la sobrevida es larga, más aún con estos quimioterápicos que ya felizmente son obligatorios, en el Seguro Integral de Salud lo tenemos, entonces se le da también en forma gratuita a los pacientes y eso es una ventaja, a pesar que no tenemos todos los quimioterápicos que tienen otros centros, por ejemplo de salud, por lo menos los que son ya de uso ya obligatorio, diríamos, eso ha cambiado, se les da gratuitamente y eso es una ventaja porque tienen posibilidades de ser tratados, ¿no? Lo que no había antes del CIS, definitivamente. Bueno, entonces chicos, hasta aquí terminamos. Tenemos a las 11 ya mi último, no sé si creo que es cursillo. Hablaremos ahí un poco del CID, creo que me toca, y por favor lean, chicos. Va a haber casos clínicos, eso es lo que le interesa al doctor Carrasco, por eso vean los casos. Sí, Fabricio. Sí, doctora, una consulta más. Con respecto, por ejemplo, a este paciente, o bueno, a un paciente si yo tengo con leucemia mieloide crónica y pasado el tiempo se transforma, o sea, va dentro de una crisis plástica con blastos de más de 20%, ¿cambiaría mi diagnóstico a leucemia mieloide aguda o lo dejaría como leucemia mieloide crónica en fase? No, ya no, en fase aguda, pero ya es una leucemia aguda. Ya te olvida, acá tengo que tratarlo ya como una leucemia aguda. Ya pasó, ya solamente como antecedente pondré, ¿no? Viraje de una leucemia mieloide crónica a leucemia aguda, pero ya el tratamiento ya va como una aguda. O sea, ya aquí ya no me interesa ya lo que es el MC porque ya todo va a ser igual a una aguda, ¿no? Bueno chicos, entonces quedamos así. Buena suerte en el examen. Creo que les toca el sábado, ¿no? O el lunes, no sé. Y revisen porque lo que se les va a tomar es lo que hemos ido haciendo en las clases. No vamos a sacar nada más del bolsillo escondido porque tampoco nuestro interés no es jalar, tampoco que salgan hematólogos, pero sí que tengan la base por lo menos como médicos generales lo que tienen que ustedes ver en cualquier tipo de especialidad, pues es importante. El hemograma es lo que saben ustedes, tienen que salir leyendo por lo menos el hemograma, qué cosa es el perfil de coagulación y los manejos más comunes que son de las anemias, los PTI, porque sabemos que ustedes pues van a irse al serums, ¿no? Incluso es importante porque nos pueden ayudar, van a irse a zonas muy alejadas y nos pueden ayudar a patologías que derivar pacientes, que muchos pacientes, muchas personas que la parte hematológica están, diríamos, bueno, como creo que todas las patologías abandonadas en muchas regiones del país. Entonces, bueno,
Nos estamos viendo dentro de una hora para para la siguiente posición. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.